Hola. En este post te voy a hablar sobre la esterilización y preparación de material para análisis biológicos, un tema muy importante para garantizar la calidad y seguridad de los resultados. La esterilización es el proceso que elimina o destruye todos los microorganismos vivos que puedan estar presentes en el material de laboratorio, evitando así la contaminación de las muestras o los cultivos. La preparación es el proceso que consiste en limpiar, ordenar y embalar el material antes de someterlo a la esterilización. Existen diferentes métodos de esterilización, según el tipo de material. Según el tipo de material y el grado de eliminación de microorganismos que se requiera. Algunos de los más comunes son: el calor, es el método más utilizado y eficaz, ya que mata a todos los microorganismos, incluyendo las esporas. Se puede aplicar calor seco, por ejemplo, en un horno, o calor húmedo, por ejemplo, en una autoclave. El tiempo y la temperatura necesarios dependen del tipo de material y del método empleado. Los productos químicos son sustancias que actúan sobre la pared celular, la membrana o el ADN de los microorganismos, impidiendo su crecimiento o reproducción. Se pueden usar rayos ultravioleta, por ejemplo, en una lámpara germicida, o rayos gamma, por ejemplo, en una fuente radiactiva. La dosis y el tiempo dependen del tipo de radiación y del material a esterilizar. La preparación del material a esterilizar es un paso previo imprescindible para asegurar la eficacia del proceso. Algunas de las medidas que se deben tomar son: limpiar el material con agua y detergente para eliminar la suciedad y los restos orgánicos que puedan interferir con la esterilización. Secar el material con aire comprimido o con un paño limpio para evitar la corrosión o la formación de depósitos. Ordenar el material según su tamaño, forma y tipo, evitando apilarlo o amontonarlo para facilitar la penetración del agente esterilizante. Embalar el material con materiales apropiados que permitan el paso del agente esterilizante y que mantengan la esterilidad después del proceso. Por ejemplo, se pueden usar bolsas de plástico, papel o tela. Si quieres saber más sobre la esterilización y preparación de material para análisis biológicos, te recomiendo que consultes estos recursos. Protocolos internos de actuación de los laboratorios forenses oficiales para asegurar la integridad de la cadena de custodia. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se expone la base, tanto legislativa como normativa, en la que están basados los protocolos internos de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para asegurar la integridad de la cadena de custodia de los vestigios y muestras que se reciben para ser analizadas, conforme a las funciones que tiene establecidas en su reglamento, Real Decreto 8.621.998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el reglamento del Instituto de Toxicología. Además, se analizan los distintos requisitos que el Instituto ha considerado de obligado cumplimiento con el fin de garantizar la integridad y autenticidad de las muestras a lo largo de su permanencia en el laboratorio, habiendo aprobado para ello tanto protocolos internos o procedimientos normalizados de trabajo como formularios internos, físicos y digitales, que han de ser seguidos y cumplimentados, respectivamente, por el personal. Se describen, asimismo, las responsabilidades que los diferentes miembros del personal tienen en relación a la custodia de muestras. En definitiva, se presenta la actual cadena de custodia del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que es un conjunto de documentos físicos y registros informáticos, estos a través de una herramienta específica, de gestión de información del laboratorio, conocida como LIMS, en los que se registran todas las operaciones y movimientos realizados sobre los vestigios y muestras recibidas, diseñada con el fin de que sea posible garantizar la autenticidad e integridad, exigidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ser capaces de demostrarlas a través de los registros generados. Solo disponiendo de la información necesaria los laboratorios de análisis puede valorar convenientemente los resultados y formular las conclusiones que presentan en sus informes. La cadena de custodia es un procedimiento que permite la conservación de los elementos materiales probatorios y la evidencia física que posteriormente serán utilizados para aclarar situaciones en las cuales se pueda determinar responsabilidad por regla general penal de un individuo en un hecho que esté siendo investigado. La cadena de custodia digital es un procedimiento diseñado para garantizar la identidad, integridad y autenticidad de las pruebas digitales. Su aplicación abarca desde el descubrimiento de los indicios digitales hasta su presentación en el proceso judicial como pruebas válidas. Tema 1. La Constitución española establece la división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. España se organiza territorialmente en comunidades autónomas. Como miembro de la Unión Europea, España participa en sus instituciones y órganos y cumple con sus competencias. Los derechos humanos son protegidos a nivel universal, europeo y español. Has resumido de manera concisa y precisa y contenido del tema 1.
La Constitución española establece la división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizando así un equilibrio de funciones en el sistema estatal. Además, España se organiza territorialmente en comunidades autónomas, lo que permite cierto grado de autonomía en la gestión de sus asuntos internos. Como miembro de la Unión Europea, España participa en las instituciones y órganos de la UE, cumpliendo con las competencias establecidas por esta Unión. Por último, los derechos humanos son protegidos a nivel universal, europeo y español, lo que refleja el compromiso con la defensa de los derechos fundamentales en distintos ámbitos. El tema que has escrito es un resumen de algunos de los aspectos más importantes de la Constitución española de 1978, la norma suprema del ordenamiento jurídico español. La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, y promulgada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 Superíndice 1. La Constitución establece que España es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 1.11e. También reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 2ce. Asimismo, afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, que se ejercen a través de los órganos constitucionales, el Poder Ejecutivo, el Gobierno y la Administración, el Poder Legislativo, las Cortes Generales, y el Poder Judicial, los jueces y magistrados. Artículo 1.2ce. La Constitución también regula la participación de España en la Unión Europea, a la que se adhirió el 1 de enero de 1986. La Constitución establece que el Estado español puede transferir o delegar parte de sus competencias a organizaciones o instituciones internacionales que favorezcan la cooperación y la integración con otros Estados. Artículo 93ce. Además, reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, así como en las iniciativas legislativas populares ante dicha institución. Artículo 23ce. La Constitución también protege los derechos humanos, tanto a nivel universal como europeo y español. A nivel universal, la Constitución proclama el respeto a los principios de legalidad internacional, de cooperación para el progreso de la humanidad, y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Artículo 96.11e. A nivel europeo, la Constitución reconoce la vinculación de España al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que forma parte del ordenamiento jurídico español desde su ratificación el 4 de octubre de 1979, artículo 10.2ce. A nivel español, la Constitución recoge un amplio catálogo de derechos y deberes fundamentales de los españoles y los extranjeros, que se desarrollan en el título I, artículo 10 a 55ce. Estos derechos y deberes se pueden reclamar ante los tribunales ordinarios y ante el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo encargado de velar por la supremacía y la interpretación de la Constitución. Artículo 159 a 165ce. Origen. 1. Tema 1. La Constitución Española de 1978 administraciondejusticia.com. https://www.administraciondejusticia.com. Tema 1. Tema 2. Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género, especial referencia a la Ley Orgánica 30 y 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La Ley Orgánica 12.004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Boletín Oficial del Estado número 313 viernes 30 de diciembre de 2022 sec. 2.b. Página 190.924-b, BOEA 2022237888 verificable en https://www.boe.es Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Tutela institucional, penal y judicial. La conciliación familiar. El tema 2 se centra en el derecho de igualdad y no discriminación por razón de género, con especial referencia a dos leyes relevantes en España, la Ley Orgánica 30 y 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece medidas para promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el ámbito laboral, familiar y social. La Ley Orgánica 12.004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que tiene como objetivo proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género, proporcionando medidas de protección, asistencia social, judicial y psicológica para garantizar su seguridad y bienestar.
Estas leyes abordan los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género, incluyendo su tutela institucional, penal y judicial, así como la promoción de la conciliación familiar en el contexto de la violencia de género. La Ley Orgánica 30 y 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es una ley española que tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito laboral, familiar y social. Superíndice 1 cuadrado cubo. Esta ley establece medidas para promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y para eliminar la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición. Superíndice 1. La Ley Orgánica 30 y 2007 se divide en 9 títulos y 81 artículos, y se aplica a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que se encuentren en territorio español. Superíndice 1. La ley establece medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, familiar y social, y para prevenir y erradicar la violencia de género. Superíndice 1. Es importante destacar que la Ley Orgánica 30 y 2007 establece la obligación de las empresas de más de 250 trabajadores de elaborar y aplicar un plan de igualdad, que debe incluir medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Superíndice 1. Además, la ley establece la obligación de las empresas de publicar una memoria anual sobre la situación de igualdad en la empresa. Superíndice 1. Origen. 1. BOEA 200761115 Ley Orgánica 30 y 2007, de 22 de marzo, para la igualdad. https://www.boe.es/buscaract.php id = BOEA 200761115. 2. Ley Orgánica 30 y 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de. https://www.boe.es 2007 BOEA 200761115 consolidado.pdf. 3. Ley Orgánica 30 y 2007, de 22 de marzo, para la igualdad EFECT. Esa es una descripción precisa de la Ley Orgánica 12.004, de medidas de protección integral contra la violencia de género en España. Esta ley es fundamental en la protección de las mujeres que son víctimas de violencia de género, ya que establece medidas integrales para proporcionarles protección, asistencia social, judicial y psicológica, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar. La Ley Orgánica 12.004, de medidas de protección integral contra la violencia de género en España, es una ley que establece medidas integrales para proporcionar protección, asistencia social, judicial y psicológica a las mujeres que son víctimas de violencia de género, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar. Cuadrado cubo. Esta ley se aprobó en 2004 y entró en vigor en 2005. Cuadrado. La Ley Orgánica 12.004 establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y para prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 4. La ley también establece la obligación de las empresas de informar a sus trabajadores sobre los derechos y recursos disponibles para las víctimas de violencia de género. 4. Es importante destacar que la Ley Orgánica 12.004 establece la obligación de los jueces y tribunales de adoptar medidas de protección para las víctimas de violencia de género, incluyendo la posibilidad de dictar órdenes de protección, alejamiento y prohibición de comunicación. 4. Además, la ley establece la obligación de las empresas de más de 250 trabajadores de elaborar y aplicar un plan de igualdad, que debe incluir medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 4. Origen. 1. BOEA 200421760 Ley Orgánica 12.004, de 28 de diciembre, de medidas de. https://boe.es/buscaract.php id = BOEA 200421760. 2. Ley Orgánica 12.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección. https://noticias.juridicas.com base. Admin lo 12004.html. 3. Ley Orgánica 12.004, de 28 de diciembre, de medidas de protección. https://noticias.juridicas.com base. Admin lo 12004.tp.html. 4. Las malas leyes que deben modificarse. La Ley Integral contra la Violencia de Género. https://www.forumlibertas.com Las malas leyes que deben. 5. Undefined. https://www.boe.es/elieslo. Tema 3. El gobierno abierto. Concepto y principios informadores, colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. El gobierno abierto,
Colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. El gobierno abierto es un concepto que se centra en la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. A través de estos principios, busca fortalecer la relación entre el gobierno y la sociedad, promoviendo la confianza, la eficiencia y la legitimidad de las instituciones públicas. Concepto de gobierno abierto. El gobierno abierto se define como un modelo de gestión pública que busca abrir espacios de participación ciudadana, promover la transparencia en la toma de decisiones, y garantizar la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Se fundamenta en la idea de que la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil es esencial para lograr un ejercicio democrático y eficaz del poder. Principios informadores. Colaboración. El principio de colaboración implica la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, así como entre diferentes entidades gubernamentales. Participación. La participación ciudadana es un pilar fundamental del gobierno abierto. Se busca involucrar a la sociedad en la toma de decisiones, permitiendo que los ciudadanos contribuyan con sus ideas, propuestas y opiniones en asuntos de interés público. Transparencia. La transparencia implica el acceso a la información pública, la divulgación activa de datos relevantes, y la apertura de procesos de toma de decisiones. A través de la transparencia, se busca generar confianza en la gestión gubernamental y en las instituciones. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones y decisiones. Se promueve la rendición de cuentas tanto en la gestión de recursos como en el cumplimiento de objetivos y compromisos asumidos. Ejemplos de iniciativas de gobierno abierto. Portal de datos abiertos. Muchos gobiernos han implementado portales de datos abiertos que permiten a los ciudadanos acceder a información relevante sobre el funcionamiento del gobierno, los servicios públicos y otros aspectos de interés general. Presupuesto participativo. Esta iniciativa involucra a la ciudadanía en la asignación de recursos públicos, permitiendo que los ciudadanos propongan y voten proyectos que consideren prioritarios para su comunidad. Consultas públicas. A través de consultas públicas, el gobierno abre espacios para que la ciudadanía exprese su opinión sobre temas específicos, proyectos de ley o políticas públicas en proceso de formulación.